Dice la palabra que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Hoy estaré hablando el tema sobre cómo discernir ambientes hostiles, ambientes llenos de pleitos, ira, contiendas, divisiones, y también vamos a estar hablando cómo quebrantarlos. Muy pendientes. En medio de la sequía del alma de un pecador, como una flor plantada, estaba mi Salvador. Mis lágrimas regaban en el desierto que era yo, la esencia de la vida que se propagó. Su gracia nos perfumó, su gracia nos perfumó, su gracia nos perfumó. Jesús, Jesús, ardí de adoración, hizo de mi corazón la rosa de Sarón.
altar, a veces en algunas casas se oyen los gritos del esposo, de la esposa, de los hijos, y se ha vuelto como una rutina. El lenguaje que se utiliza en un ambiente hostil siempre es denigrante hacia el otro individuo, ¿verdad? Algunos se les conocen o le han llamado a esto bullying, o ¿verdad? Estar pues intimidando, denigrando, asustando a la otra persona, llamándole apodos, nombres, diciéndole eres don nadie, nunca vas a hacer nada en la vida, y pues empiezan un lenguaje denigrante hacia la otra persona. En este ambiente hay muchos daños. Hay daños psicológicos, o sea, a la mente de la persona y a su identidad, daños a su corazón, a las emociones de esa persona. Ya después, si esta persona ha recibido ese tipo de lenguaje, los insultos, y los ha llevado muy adentro, empiezan a crecer otras cosas, ¿verdad? A desarrollarse, pues, el enojo, el rencor, raíces de amargura, y el propósito del enemigo es simplemente llevar a crear un ambiente donde se suba el calor, ¿verdad? Donde las malas palabras empiecen a ser ya la norma de aquel lugar, y el respeto mutuo de entre los individuos, ya sea familia, el cónyuge, compañero de trabajo, jefe, y aún incluso en la iglesia. No necesariamente tienen que ver las malas palabras, sino también pues en el poder ver a los demás de menos y poder utilizar un lenguaje de menosprecio. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino que la que salga de vuestra boca sea para la edificación de los que están alrededor nuestro. Y muchas veces, aún en el ambiente de la iglesia, entre hermanos, podemos utilizar palabras que pueden ver de menos a otros, ¿verdad? Aunque tengamos razón en ciertas veces. Por ejemplo, alguien acaba de bajar de cantar o de alabar al Señor y nosotros decimos, bueno, hoy usted anduvo de la patada, ¿verdad? Tenés que practicar más, eso como que no sirve, no se oye bien. Y entonces empezamos a crear ambientes hostiles o ambientes donde quizá las bromas están entre unos y otros, se llevan, pero tenemos que tener cuidado porque no sabemos si estamos ofendiendo a aquella otra persona. Al igual también en el hogar, ¿verdad? Cuando empezamos a ver a la mujer de menos, empezamos a decirle nombres, a insultos, en fin. Y cuando se hace esto, entonces estamos creando un ambiente hostil. No es que nosotros hayamos entrado a un ambiente hostil, sino que nosotros somos los que hemos creado un ambiente hostil, porque hay una gran diferencia. Porque en esta vida siempre vamos a confrontar situaciones hostiles, situaciones de confrontación en la casa, en el trabajo, en la iglesia, y en todo lugar donde vayamos no seremos inmunes a eso que son los problemas o ambientes que se han salido fuera de control. Pero otra cosa es en que nosotros seamos el vehículo, los que construyamos un ambiente de hostil, un ambiente de terror, un ambiente pues donde empieza al enemigo a manejar y a manipular aquel lugar. Entonces nosotros debemos más bien ser portadores de la presencia del Señor, portadores de su palabra, portadores del arca del pacto, aquellos que llevemos paz, que llevemos una palabra de ánimo, que llevemos una palabra de esperanza.
Jesucristo les dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Es que cuando el poder de Cristo está dentro de nosotros, nos convertimos en testimonio, en testigo. Nuestro vocabulario cambia, nuestra manera de pensar cambia, hay paz y queremos llevar esa arca del pacto, esa presencia misma del poder, ese poder, aleluya, donde quiera que nosotros vayamos. ¿Verdad? No es que vamos a andar echando fuera demonios en el trabajo, diciendo gloria a Dios, aleluya. Si es posible, qué bueno, pero se va a notar en nuestro rostro, en nuestra manera de expresar, en nuestra manera de conducirnos como hijos de la luz, hijos de Dios. Así es que no seamos alguien que crea un ambiente hostil, sino más bien que forma, que está hablando palabras buenas, abriendo puertas y ventanas a que el Espíritu de Dios venga y tome control. ¿Y qué dice la Biblia? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ese es el ambiente que el Señor quiere, en el que nosotros vivamos y que cortemos con todo aquel lenguaje o formas de expresión denigrantes hacia los demás. Y pues, más adelante vamos a estar viendo de cómo nosotros podemos confrontar también esos ambientes, gloria al Señor. Así que hemos visto ya, entonces, ¿qué es una atmósfera negativa, verdad? ¿Cuál es el vehículo y de qué manera o qué forma se expresa? No es la voluntad del Señor, sino que es más bien el deseo de Dios que nosotros seamos pacificadores, que habitemos en el shalom, en la paz que Él nos puede dar. Hola, Dios te bendiga. Te invito a mi nueva serie sobre Yeshua, el Mesías, Jesús, el Cordero de Dios que vino a rescatar la humanidad. Hoy más que nunca debemos conocer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y pararnos firmes en lo que hemos creído. Si tú quieres descubrir más acerca de tu Salvador, no solamente desde una perspectiva teológica, sino también práctica en nuestra vida, desarrollando una pasión por este Salvador que vino a rescatar lo que se había perdido. No te lo pierdas allí en nuestras páginas web y nuestras transmisiones por Expresión TV. Dios te bendiga. Entonces veamos tres formas de poder entender, discernir cómo estamos metidos ya en un ambiente hostil. Número 1, si en aquel lugar vemos que hay acosos, gritos, palabras denigrantes, pleitos todo el tiempo, peleas, falta de respeto y como resultado también traen insomnio, ansiedad, depresión. No solamente eso, sino que se le abre la puerta al mundo de los espíritus. Nosotros lo que queremos hacer es traer la presencia de Dios a un lugar. Cuando estamos en el culto, ¿verdad? Que un culto comienza con oración, con intercesión y crea un ambiente de alabanza, de adoración, y después viene la exhortación de la palabra y un ambiente de restauración, de sanidad. Muchos son liberados y algunos solamente tienen la idea del culto solamente en la iglesia. En realidad, ese es solamente un edificio. Si lo vemos desde una perspectiva bíblica, es solamente una casa con madera, láminas de bloques, pintada, arreglada, y le hemos llamado, ¿verdad?, la casa de Dios. Pero si lo queremos realmente ver desde una perspectiva bíblica, ¿a quiénes el apóstol Pablo le llama que somos templo y morada del Espíritu Santo? Nosotros. Así que todos nosotros juntos formamos el edificio, ¿verdad?, espiritual, gloria al Señor.
Pero en realidad nosotros somos aquellos que somos portadores de ese lugar. Entonces, ese mismo ambiente podría estar también en nuestra casa, ¿verdad? También en nuestro lugar de donde vivimos también pueden crear un ambiente de alabanzas. Yo visité a un pastor un día y me encantó como él en la refrigeradora, en la parte de arriba, él tenía un radio que corría 24/7 en alabanza, en voz bajita, pero de ahí se oía que había un ambiente de gloria y de poder, de alabanza continua. ¿Verdad? Oraciones, por supuesto, las oraciones antes de dormir, las oraciones al despertar, o esporádicamente podemos hacer oraciones en nuestra casa. También nosotros podemos cantar y alabar al Señor, no importa dónde sea, en el cuarto, en el baño, donde sea, en la cocina. Y no es que vamos a vivir, ¿verdad?, como pareciera ser que usted está pensando por ahí, ay, qué perfecto está hablando el hermano. Pero realmente, hermano, podemos nosotros los hijos de Dios crear un ambiente donde llamamos la presencia del Señor, donde los ángeles quieren estar allí cuando escuchan la alabanza, cuando escuchan la adoración. Tu gloria,
Hay gente que dice, el diablo no tiene parte ni suerte en este lugar. A veces no sabemos que están orando, porque la parte y la suerte quizás sí la tenga. En otras palabras, tiene un lugar que reclama, un lugar o una ventana, una puerta que se le ha abierto, y posiblemente sea en el que todo el tiempo en esa casa siempre hay gritos, pleitos, contiendas, malas palabras, palabras denigrantes, abusos psicológicos e incluso físicos. Y no podemos nosotros pretender llamar a la gloria de Dios, la presencia del Señor, a aquel lugar. Uno de los dos puede habitar, ¿verdad? Pero no los dos al mismo lugar. Si la presencia del Señor está allí, tiene que las tinieblas huir. Y si las tinieblas están, si el mundo de los espíritus han estado influenciando aquel lugar, es porque la gloria de Dios no está. El Señor quiere que nosotros entendamos que eso no es lo normal. En esta hora, entonces, quebramos esos lugares. Vayamos en oración al Señor y preguntemos: Dios, revélame por tu palabra. Revélame en oración el núcleo, el centro, la raíz de por qué mi hogar siempre está lleno de problemas. Y le aseguro que el Señor nos va a dar revelación. Número 1, hemos visto que no es lo normal estar en un lugar donde siempre hay pleitos. Número 2, si siempre estás ansioso, depresivo, incluso tienes miedo de estar en ciertos lugares, incluso en la iglesia, en el ministerio, en el equipo de alabanza, en el equipo de intercesión o de consejería, si te sientes en un lugar de estar allí porque te sientes humillado siempre, o sientes que te están siempre aplastando tu identidad, o personas constantemente utilizando un lenguaje denigrante hacia tu vida, o en lugares de trabajo hostiles donde se te abusa psicológicamente y como resultado siempre estás ansioso, siempre estás depresivo, siempre estás nervioso. También eso no es lo normal. Lo normal es que un hijo de Dios pueda vivir en la paz de Cristo, pueda llevar los frutos del Espíritu, que son paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, mansedumbre, fe y todos los frutos del Espíritu. Ese es el deseo del Señor. El Señor quiere que nosotros vayamos a dormir diciendo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, no obstante, sabemos que pasaremos etapas de nuestra vida donde va a haber algunos problemas, pero los vamos a pasar, vamos a salir al otro lado. Pero he conocido algunos casos en que para algunas personas ya se ha convertido eso en lo normal. Incluso cuando tú les quieres aconsejar y que abran su corazón de ir hasta la raíz, solamente ellos quieren contar lo externo, en que no puedo dormir, estoy ansioso, estoy depresivo, estoy tomando medicina. Y cuando tú quieres hablarles la palabra y llevarles hasta el fondo de donde ha llegado hasta el problema, el meollo del asunto, ¿verdad? Algunos no quieren abrir. Pero nos hemos dado cuenta a través de los años, en experiencias aún propias, en que la raíz está allí, ¿verdad? En que hay a veces lugares que se han convertido en lugares hostiles, en el cual la presencia de Dios no está. Entonces, algunos llegan al trabajo y están ya depresivos. Llegan a la iglesia incluso, y algunos no tienen paz. Están en su casa y no pueden dormir. Esa no es la voluntad del Señor. Así es que en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, oramos, discernimos por el Espíritu, oramos al Señor que nos muestre: Señor, muéstrame en mi espíritu, en mi corazón. Ayúdame que mi casa sea, como el hermano dice, un lugar donde no hayan pleitos,
no hayan contiendas. Incluso, Señor, ayúdame en que en mi hogar no se usen palabras denigrantes, que no se usen palabras abusivas, que no pueda maltratar yo a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mi cónyuge. Y que en la iglesia también yo pueda ver a los demás con respeto, que pueda utilizar un lenguaje de amor, de edificación, de paz, que pueda levantar al caído, que pueda al que está débil lo pueda fortalecer, y pueda yo ser un agente de cambio, un agente de unción, un agente de bendición, que carga consigo la gloria del Señor, y donde quiera que vaya, cambia el ambiente o a una atmósfera destructiva a una atmósfera de paz, donde los demonios se tienen que ir porque ha llegado alguien que es portador de la presencia y de la gloria del Señor. Aleluya. Cuando dicen amén, ahí está. Así que número 3 es todo lo que nos lleva a la duda, todo lo que nos lleva al temor y todo lo que hace que nos haga violar la ley de Dios. En otras palabras, aquellas personas que siempre están insinuándote, ¿verdad? Están allí picándote el lugar donde te duele y te están tentando para que tú pelees, ¿verdad? Y siempre estás nervioso, siempre estás agitado. Así es que esas 3 cosas tenemos que saber para discernir. Número 1, entendamos que no es lo normal estar en un ambiente donde siempre hay pleitas, contiendas, ira. Todos los días, todos los meses, todo el año. No es lo normal. Salgamos de esos lugares en el poderoso nombre de Jesús. Y cuando digo salgamos de ellos, es que vamos a orar y vamos a quebrantar esos lugares que vamos a buscar la paz del Señor y no vamos a dejar que nuestra alma esté agitada. Y número 3 es que todo aquello que nos lleve a violar la ley o el carácter de Dios, ¿verdad? A estar nosotros, estar siempre siendo tentados para poder estar allí peleando. Así es que discernamos y entendamos eso, que no es el propósito del Señor. Dios quiere que nosotros más bien utilicemos un lenguaje de autoridad, de poder, de carácter cristiano, y donde quiera que vayamos seamos agentes de cambio, agentes de la gloria del Señor, y así podamos ser cambiadores de atmósferas. Y su palabra dice: yo supliré todo lo que te falta. Su palabra dice: yo estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo y tomo tu mano derecha. Y dice: aleluya, Josué conquista la tierra de Canaán. Hay gran paz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran paz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. ¿Cómo entonces podemos evitar o evadir estos asuntos? Tenemos que nosotros, para ser agentes de cambio, cambiar atmósferas, llevar el poder de Dios a un lugar, ¿verdad? Tenemos que no participar en contiendas de divisiones, tanto entre familias e iglesias. Si alguien te lleva un chisme, no participes en ello. Más bien sé alguien en el que aconseja y dice: vamos a orar por este asunto. Así tú no estás envuelto en esas puertas que más bien se le está invitando al diablo que venga a influenciar tu mundo. Así es que nosotros no vamos a ser participantes de la contienda, de las divisiones y de los chismes. Porque la Biblia dice que el hombre, si quiere ver días de paz, debe de refrenar su lengua. La Biblia enseña también que bienaventurado el hombre que no queda preso en los dichos de su boca. La Biblia enseña que el bien y el mal están en el poder de la lengua.
La Biblia enseña cómo un pequeño miembro puede incendiar un fuego, un bosque grande. Así es que muy poderoso. Nuestras palabras pueden traer vida, pero también pueden traer muerte. Entonces, mire cómo son los chismes. Los chismes habitan en un lugar secreto, ¿verdad? Hoy, con esto de las redes sociales y las aplicaciones, pues están allí contándole el uno al otro. ¿Sabe usted que a la misma vez Dios está viendo aquello que encubiertamente se está haciendo? Por supuesto que nadie sabe, solo tú y la persona, pero tanto los ángeles están viendo, Dios está viendo, ¿y sabes quién más está viendo? Satanás, porque le atraen esos lugares, le atraen ese tipo de lenguaje. Quizás tú no habías oído esto antes, pero estas son las formas como el enemigo se introduce en ciertos ambientes y los convierte en ambientes negativos y hostiles, llenos de oscuridad, y a veces te pregunta por qué no hay paz en tal lugar. Hace algunos 15 años visitaba con un pastor yo una iglesia, íbamos en horas de oficina, y cuando yo pisé el lugar, cuando puse mi planta simplemente sobre el terreno de aquel lugar, sentí como una espada entró en mi espíritu, o mejor dicho, en mi corazón, ¿verdad? Sentí que un espadazo entró, sentí algo raro. Yo no soy mucho de esas cosas, pero en fin, cuando entré sentí que el Espíritu del Señor hablaba a mi corazón, hablaba a mi mente, diciendo, tienes que decir al pastor de esta iglesia que aquí hay un ambiente de falta de perdón. Ahora, yo en ese momento sentí que me metí en problemas. ¿Cómo le voy a decir yo eso a este pastor que yo ni lo conozco? Es más, yo andaba de visita con quien en ese tiempo era mi pastor, ¿verdad? Y pues, ¿cómo voy a hacer yo esto? Así es que batallé por un buen tiempo hasta que le dije, pastor, quiero contarle algo. Sentí que en este lugar hay un ambiente que no siento paz, como que hay contienda o hay división. Y lo único que hizo el pastor fue agachar su cabeza y comenzar a llorar. Y me confirmó, sí hermano, aquí hay algunos conflictos que no están arreglados. Así es que nosotros debemos ser, hermano, agentes de cambio, y si hay algunas cosas inconclusas, por ejemplo, en el marido y la mujer, si hubo pleito, ¿verdad? Si hay un pleito y hay una cosa que no se ha resuelto, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no te levantes hasta el siguiente día y todavía aquello esté en problema, ¿verdad? Porque pasan los días, pasan las semanas, se van escondiendo, se van haciendo resentimientos, luego eso a raíz de amargura, y 5 años después se hace una explosión. ¿Te acuerdas? Esto, pleitos, iras. Así es que no participemos en ella. Así es que si hay asuntos inconclusos, debemos de resolverlos. Porque decimos, ¿cómo puedo confrontar esto, hermano? ¿Cómo puedo arreglar en mi hogar? ¿Cómo puedo reconciliar? ¿Cómo puedo traer la presencia del Señor? Así que no van a terminar, ¿verdad?, estos asuntos si nosotros no buscamos la raíz de ello y pidamos al Señor. Aleluya. Es que si hay estos asuntos sin resolver, debemos nosotros confrontarlos. Y pues también, si alguien te trae chismes, debes de confrontarlo diciendo que tú no eres parte de ello y no hay. Otra cosa que me gustaría compartirles también es que muchos hogares están llenos de videojuegos hostiles, de muerte, de sangre, incluso películas, ¿verdad? Nuestra vista son los ojos del alma, y algunas veces algunas personas cristianos, ¿verdad?, están tan cargados que no pueden ni orar ni levantar las manos en la iglesia y no encuentran paz porque constantemente en su hogar se están viendo películas de muerte, incluso de miedo, abriendo consigo a puertas de demonios para que vengan a morar en su casa. A veces siente que no la presencia del Señor. Esto es quebrar ambientes hostiles. Esto es ser un cambiador de atmósfera. Que los hijos de Dios podamos traer eso que sentimos en la iglesia, la presencia del Señor, la traigamos también a nuestra casa. Y en nuestra casa, a nuestro trabajo y donde quiera que vayamos. Hemos dicho, vamos a ser realistas.
vamos a confrontar a veces y entrar nosotros en ambientes hostiles, que podría ser otro programa, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ser alguien que crea un ambiente hostil, sino que vamos a crear un ambiente, una plataforma donde invitamos a la actividad angelical, a la actividad del Espíritu de Dios, a la presencia de Dios que more en nuestra casa. Gloria al Señor. Así es que vamos nosotros a confrontar esos asuntos. Hermano Santa María, ¿cómo quebranto yo estos asuntos? Bueno, busco la paz con Dios y también busco la paz en mi interior. Hazte para atrás y busca entonces tú al Señor en oración y pide discernimiento y entendimiento, y el Espíritu del Señor te va a llevar a cómo confrontar. Debes tener un plan estratégico para evadir el conflicto. En otras palabras, como el enemigo ya sabe cómo atacarte, ahora tú vas a ser sabio e inteligente bajo la sabiduría y el entendimiento que el Espíritu de Dios te guía, porque Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Ahora tú ya tienes un plan y una estrategia. Este es el fósforo, esta es la llama que enciende el gran fuego, ¿verdad? Para que cause contienda, pelea, divisiones y se convierta en un ambiente hostil. Entonces tú vas a tener un plan estratégico. Tú sabes cómo van a venir o cómo va a venir aquel asunto, y vas a poder refrenar tu lengua y vas a poder contestar con paz. Vas a poder, porque la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Hasta eso debemos nosotros practicar. Te darás cuenta cómo a veces algunos van a venir con un lenguaje hostil, y cuando tú contestas con la sabiduría de Dios vas a poder aplacar aquello que venía con una intención demoníaca. Ahora tú vienes con el Espíritu de Dios para poder confrontar. ¿Sí? A eso nos falta a nosotros los cristianos. En la práctica fallamos, en la práctica perdemos la guerra. Somos muy buenos para atar al diablo en el mundo espiritual, en la oración, en la iglesia, en la intercesión, pero a la hora de la práctica, a la hora de ser efectivos en las cosas que hacemos diariamente, a veces perdemos la batalla. Así que número 2, debemos nosotros tener un plan de confrontar ciertos asuntos. Y número 3, tener un carácter firme, pero que continúe teniendo un corazón amoroso, un corazón lleno de Dios. ¿Cómo así? Es que te conviertes en un guerrero, pero no solamente vas a convertirte ahora que vas a sacar la espada como Pedro y le va a cortar la oreja a Malcón, ¿verdad? Porque Jesús le dijo a que hierro mata, a hierro muere. No le estoy diciendo eso aquí, que se convierta usted en un violento. Debemos más bien convertirnos en un violentos en el espíritu. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Así es que vamos a empezar a tener un carácter firme. Si antes éramos un carácter pasivo, que lo aguantábamos todo, ahí todo se va a solucionar, algún día mi marido va a cambiar, estos hijos van a cambiar, o a esta persona que tengo en mi casa viviendo por un tiempo va a cambiar. No, firmeza, carácter, y que no seamos de doble ánimo y no seamos ociosos en este asunto. Confrontémosle, pidámosle a Dios en oración, número 1. Número 2, tengamos una estrategia de cómo confrontarlo. Y número 3, tengamos firmeza. Pero en medio de esa firmeza, no vamos a cambiar nuestro corazón, porque ahí está el meollo del asunto. El propósito del enemigo era atraer todos estos ambientes en el que tú ya no puedas dormir, tengas ansiedad, tengas depresión, nerviosismo, y no sientas ni la presencia del Señor, y ya no tienes el ánimo ni la paz de ir a la iglesia, leer la Biblia, buscar de Dios. Al contrario, el propósito de Dios, que tengas pasión, que quieras leer la palabra, que vayas a la iglesia, que hagas búsqueda, gloria al Señor, porque al final lo que el enemigo quería hacer es que te convirtieras en alguien rudo, que digas, y usted ha oído mucho eso, ahora todos van a ver quién yo soy, me la van a pagar y van a ver lo que voy a hacer, y empiezas a tener venganza. No estoy hablando de eso. Esta guerra tiene que ser una guerra sabia.
es que vamos a convertirnos en violentos en el espíritu y no a ser ociosos ni pasivos, sino que estoy hablando de carácter, de firmeza, que a la hora de hablar seamos firmes, pero que nuestro corazón no sea contaminado, que nuestro corazón siga siendo un corazón de sacerdote. Nos ponemos, escuche esto, nos ponemos la armadura para ir al campo de batalla, pero también nos ponemos el traje de sacerdote cuando vayamos al tabernáculo, o sea, a su presencia. Corazón de guerrero, aleluya, o actitud de guerrero y corazón de intercesor o de adorador. Oh, eso está para otra, aleluya, palabra del Señor. Así es que en esta hora le invitamos a que cambie, aleluya, una atmósfera hostil en el poder del Espíritu Santo. No más vamos a permitir que el enemigo gobierne nuestros ambientes. No más nosotros vamos a permitir que el enemigo quiera meterse en nuestro corazón y volvernos personas rudas, personas que se convirtieron violentas, y allí entonces vienen otra raíz de cosas como la depresión, la ansiedad. No, señores, nosotros vamos a optar en esta hora de quebrantar, aleluya, vamos a decidir de romper con esos ambientes, quebrarlos en el nombre de Jesús y declarar que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí no se hablan malas palabras, aquí no se alza la voz y se hacen gritos, aquí se escuchan alabanzas, aquí se ora, aquí no se ven películas de miedo, aquí no se ven películas de terror, aquí no se juegan videojuegos violentos, aquí mora el Espíritu del Señor. Entonces veremos que pronto empezaremos a ver cambios en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, en nuestra manera de vivir, porque ese es el plan y el propósito del Señor. Nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento que cuando trajeron la presencia de Dios o el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, hubo allí bendición. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros traemos la gloria del Señor a nuestro hogar. Que en esta hora el Señor llene tu hogar de la presencia del Señor, y donde quiera que tú vayas, lleves también esa gloria del Señor y seas un agente de cambio, alguien que rompe las atmósferas negativas del enemigo y lleva la luz, lleva el evangelio, lleva la verdad, lleva el poder de Dios donde quiera que vaya. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospera. Tu hermano en Cristo, predicador de la palabra, maestro también de esta palabra poderosa del Señor, que para mí es un gusto y un privilegio dado del cielo poder compartir el mensaje que ha cambiado millones de personas alrededor del mundo, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue su programa Cambiadores de Atmósferas. En otro tiempo nos vamos a ver y estaremos hablando de otro tópico. Shalom, que el Señor le bendiga en la paz del Señor. Amén.